Bueno, es un gusto recibir una vez más a la señora Urpi Torrado, que es la responsable de, o la CEO, como se dice ahora en inglés, una sigla en inglés, de la empresa de encuestas Datum Internacional. Y nos presenta una encuesta que da cuenta de las opiniones que hay en nuestro país, de acuerdo a regiones y otros criterios, sobre el gobierno de Dina Boluarte. ¿Qué novedad ha hallado usted en los encuestados? Buenas noches, primero que nada. Buenas noches, Urpi. Bueno, en esta encuesta, que vale la pena decir que es a nivel nacional, que es muy reciente, la hemos terminado la semana pasada y se ha publicado entre el viernes y el día de hoy. La encuesta tiene dos partes, ¿no? Una primera parte donde hemos hecho una evaluación de la gestión de Dina Boluarte como presidenta, donde en realidad hay un estancamiento, es decir, la popularidad ha llegado a un nivel de estancamiento en que no podríamos afirmar que esté subiendo o que esté bajando, a pesar de que pareciera una tendencia todavía a seguir la desaprobación. Eso va acompañado con las autoridades que la acompañan en el Ejecutivo, pero cuando ya evaluamos concretamente a nivel de tarea, y creo que eso es lo más importante de esta encuesta, es decir, hemos hecho una pregunta desagregada para ver en distintos campos la gestión, es decir, cómo evalúan lo que es lucha contra el narcotráfico, el manejo de la economía, inseguridad ciudadana, en fin, distintos aspectos ya propios de la gestión. Ahí vemos que la evaluación es bajísima, o sea, en ningún punto ella llega a ser evaluada positivamente, incluso la evaluación es menor que la percepción general, que es la popularidad. Y hay un punto que de repente es el que, digamos, el más álgido de todos, que es el tema económico, ¿no? Así es. Donde la preocupación por la situación económica, por no solo el manejo de la economía, sino que la gente considera que debe ser el principal tema del gobierno. Y la queja principal o la preocupación principal es el aumento de precios. Por encima, con 35%, por encima considerablemente del desempleo. Es decir, que se teme menos al desempleo que al aumento de precios. Será porque cada uno efectivamente, nosotros le dimos bastante vueltas a ese tema porque nos sorprendió igual. Sí. Y es que el desempleo en un país donde el 75% de la economía es informal, dice, bueno, pierdo el empleo y siempre me voy a poder cachuelear. Entonces eso, sí, de alguna manera las personas saben, digamos, los peruanos somos mil oficios, sabemos encontrar recursos. Sin embargo, si los precios siguen subiendo, eso sí pasa a ser un problema grave, y hemos visto la semana pasada, ha salido el INEI para dar las cifras de aumento en el índice de precios y en el aumento de la pobreza, ¿no? Realmente hay más de 9 millones de personas afectadas con este tema. Entonces no es un tema menor, no es una preocupación menor para la ciudadanía, porque el año pasado vivimos un aumento de precios, de alguna manera reflejo de la situación económica internacional, que también, digamos, estamos en una situación de aumento de precios. Sin embargo, pareciera que eso ya estaba controlado y de alguna manera las cifras que nos da el BCR dan muestra de lo contrario, pero en el día a día del ciudadano eso todavía no se siente así. En el día a día del ciudadano todavía se siente... la inflación ahora es cerca de 8%. Se nos ha prometido que a fin de año llegaremos al rango meta de no más de 3%, pero faltan 7 meses. Pero bastante menor que algunos países vecinos nuestros, ¿no? Pero, sí, es cierto que estamos mejorando... Pero aún así, y hemos visto que la gente... El 30% en promedio, el 30% del presupuesto del hogar se destina a gastos de alimentos. Entonces, claro, la subida en el precio de alimentos realmente afecta muy fuertemente la economía familiar, y es donde las personas tienden a reducir el gasto. Ahora, algo que preocupa es que ¿en qué ahorra usted, en qué ha dejado de gastar para hacer frente a la menos comida? La gente come menos y da de comer menos bien a sus hijos. 1 y 2, educación. Hay gente que dice que la manera que ha tenido para hacer frente a ese precio es dejar de estudiar. Sí, se ha visto en muchos casos chicos universitarios que dejan de estudiar, chicos en edad escolar o chicos que pasan del colegio privado a colegio público para poder hacer frente a esta situación. Por otra parte, una cosa que llama la atención verdaderamente es ¿cuántos consideran que los impuestos son muy altos? ¿Cuántos? 7%. Solo 7%
considera que los impuestos son muy altos en el Perú. Es casi una incitación a que el gobierno suba los impuestos. Es cierto que pagamos el 18% de IGB, ¿no? Pero lo tenemos internalizado y muchos ni siquiera saben. Es que no sé si se refiere a eso. No, es que nuevamente, como tenemos una economía informal tan grande, hay mucha gente que va de impuestos o que no paga directamente impuestos. El único que hay que pagar de todas maneras es el IGB. Pero como está integrado al precio del día a día, el ciudadano no lo siente. En otros países, cuando tú vas a pagar, o sea, en Estados Unidos, el precio en el ticket, o sea, en la góndola es uno, pero cuando vas a pagar le suman el impuesto. Entonces te das cuenta de la diferencia en el precio. Acá, como está incluido, no te das cuenta de la diferencia, no sientes ese IGB. Otra cifra que me ha llamado la atención es ¿qué han hecho para reaccionar ante ese precio? Endeudarse. ¿Cuántos se quejan de los créditos? Son muy altos en el Perú. 2%. Solo 2% enuncia que los créditos son muy altos. ¿Cuáles son esos créditos? Se pregunta uno. Porque en los últimos días se ha hablado mucho de los créditos gota a gota para la gente con pocos recursos, alrededor de 1.000 soles máximo, ¿no? Y ya hemos visto que tras eso hay toda una organización criminal que le está costando la vida a quien no puede pagar su gota a gota. Efectivamente, pero también hay que tener en cuenta que hay un porcentaje alto de peruanos que ya está endeudado y que no puede endeudarse más, es decir, que ya está endeudado con el sistema y que ya viene pagando con dificultad o incluso cayendo en default, o sea, no pagando sus deudas. De acuerdo, pero no hay una percepción de que se paguen muchos impuestos en el Perú en todo caso. Porque impuesto a la renta pagan muy pocas personas y el otro impuesto de 18%, que es alto. Sí, bueno, la pregunta no está hecha directamente para ver si se pagan altos o bajos impuestos, ¿no? Pero nadie se queja, solamente 2%. Porque no los pagan, ¿no? Como te decía, por esta gran economía informal que tenemos, donde más bien hay muchas campañas precisamente para cultura tributaria que en el Perú no existe. Ahora, solo 28% ha podido hacer más o sin entrar en crisis de un superendeudamiento. Así es, como te decía, el gran problema o sea, venimos, además de salir de una pandemia, ¿no? Que ya las personas ahí hicieron uso de sus ahorros, y de ahorros no solamente, digamos, en el banco, sino CTS, AFPs, en realidad fueron quemando los ahorros, mucha gente se endeudó. Y ya en los últimos tiempos lo que tenemos es un porcentaje muy bajo de peruanos que logra pagar con sus ingresos cotidianos o corrientes el día a día. Y digamos, el foco, el mayor gasto del hogar es en los alimentos, ¿no? Entonces, es triste porque ese porcentaje tan alto de gente que se termina endeudando, se endeuda para poder comer, ¿no? Básicamente. Sí. Por otra parte, usted, una vez más, haya diferencias en cuanto a las regiones. Dígame cómo las clasifica y cuáles son las regiones diferenciadamente en la percepción de los méritos y de méritos de este gobierno. Bueno, Lima y Callao es una región, digamos, como a nivel de clasificación, y es donde hay el mayor apoyo o una situación también distinta económica a nivel de región. Luego estamos Norte, que por también la actividad comercial que tiene, sin embargo, ha sido golpeada fuertemente, digamos, por las lluvias, tiene un comportamiento, aunque distinto que el sur, más parecido a Lima, y siendo el sur la zona y la región más negativa en la evaluación del gobierno, también es donde hay menos actividad económica, entonces es donde también más golpeado puede encontrarse el poblador. Ahora, 27% de los que han tenido que endeudarse lo han hecho a través de la tarjeta de crédito. Así es. Eso es complicado, porque quizás es la tasa de interés más alta de esa deuda, ¿no? Así es, pero como te decía, es que es gasto, o sea, son gastos corrientes, son gastos para alimentarse, entonces sale de... No es tampoco una planificación, no es como cuando decimos, bueno, voy a construir el segundo piso de mi casa, entonces saco un préstamo del banco y construyo. En este caso, o sea, no llego a fin de mes y necesito pagar y alimentar a mi familia. Entonces, las personas terminan recurriendo de manera casi desesperada a lo que tienen a la mano. Y a lo que tienes a la mano muchas veces es la tarjeta de crédito. Hay algo que me llama también a mí la atención, es porcentaje de personas que ha tenido que
dejar de salir a comer a la calle para hacer frente al alza de precios, 28%. Es relativamente poco, es solamente un poco más de una cuarta parte. Y de hecho, se come mucho fuera de las casas en el Perú, en todo tipo en todo tipo de locales, comenzando sobre todo por los mercados, que en el Perú ofrecen comida en grandes cantidades todos los días. Sí, y a veces hasta te puede terminar saliendo más barato que en tu propia casa. ¿Tanto así? ¿Eso le han logrado a usted más barato comer en un mercado que en tu propia casa? Porque a veces es por volumen, ¿no? Porque en los mercados también, sobre todo en los mercados, se remata a final del día pues un montón de productos que si no van a perecer y es lo que se cocina para el día siguiente. Entonces, eso para mí es una verdadera revelación. Había leído en un libro escrito por Mirko Lauer, me parece, sobre el consumo de comida en mercados, pero que cueste menos que en tu propia casa, para mí es un dato interesante. Depende de qué consumas y cómo lo consumas, ¿no? Sí. Pero si estamos hablando de, si voy a alimentar a mi hijo de solamente, no sé, un plato de papas, probablemente es más barato en la casa. Pero si estamos hablando de comida balanceada, de poner una comida balanceada, pues... Entrada y segundo, ¿no? Así es. Y su café. Claro. ¿Cuánto puede costar un menú barato en las regiones del Perú? Es que hay desde los 6, 8 soles hasta los 20, ¿no? O sea, desde los 6 soles, menú completo, ¿no? Sí, sí. Bueno, por otra parte, ¿qué decir sobre las diferencias de percepción política de acuerdo a género y a edad? A nivel de género no hemos encontrado grandes diferencias, es decir, tanto hombres como mujeres piensan más o menos igual. Sí hay un tema que es, la mujer es la que se queda en casa y es la que se enfrenta con el presupuesto. Entonces, en algunos casos, la mujer tiende a ser un poco más crítica que los hombres en algunas preguntas, precisamente por este tema de manejo de la economía familiar. Y a nivel etario, sobre todo la gente, digamos, de la edad media para arriba, es curioso porque tiende a ser más tolerante de repente o más permisivo con el gobierno en muchos temas, es decir, es de repente donde hay un poco más de apoyo a la popularidad, aunque es bastante bajo en todos los segmentos, pero tiende a ser un poco más permisivo porque tiende a pensar, bueno, yo ya pasé por todo esto, hay que tener paciencia, si son los procesos, hay que darle tiempo, en fin, ¿no? Tiende a ser en ese sentido más tolerante. Sin embargo, son los que tienen la carga económica, porque son quienes, a su vez, muchos de ellos son jefes de familia. El jefe de familia en el Perú le da promedio 53 años, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que si esa es la edad promedio del jefe de familia, por lo tanto tiene muchas personas o muchos dependientes. Entonces siente también... Hasta 2 generaciones bajo él, ¿no? A lo que hasta 2 generaciones. Ya uno puede ser abuelo en este país, sí, totalmente. Vista la precocidad que hay de muchas personas. Totalmente, ¿no? Totalmente muchos pueden ser abuelos. Y claro, y son hogares donde están pues los hijos, los nietos, los yernos, son familias extendidas. Entonces, en ese sentido, siendo de repente más tolerante con el gobierno en algunos aspectos, sobre todo en temas de popularidad, en temas de la parte económica son quienes son los más críticos porque son los más endeudados, los más complicados. Entonces tienen esta posición que es dual, ¿no? Lo que está claro es que la señora Boluarte no se ha beneficiado de un apoyo de las mujeres por ser ella mujer. No, de ninguna manera. No, al revés. Las mujeres sí pueden ser más críticas de ella que los hombres. Las mujeres sí pueden ser un poco más críticas. No, eso es una cosa que no habíamos experimentado nunca, porque no habíamos tenido nunca una jefa de Estado mujer, ¿no? Sí, pero no ha logrado conectar con las mujeres, ¿no? Incluso, si lo vemos ya en contexto, la semana pasada, las actividades en torno al Día de la Madre, no hay, digamos, no logró, no sé, en el almuerzo o en la reunión con las presidentas de los comités de ollas comunes, no logró empatizar, no logró cercanía con las mujeres, con las mamás. No es no la vemos permanentemente en actividades con niños, con mujeres, ¿no? con su segmento natural, por último. Más bien... Pero siempre repite, yo soy una mujer y me critica porque soy mujer. Eso sí lo dice, la retórica está. Sí, están los gestos, pero no es suficiente, no es suficiente. O sea, tú mejor que nadie sabes eso, ¿no? O sea, en la política ya hoy día no es suficiente el decirlo, hay que hacerlo, la gente tiene que verte. Y por eso es que hay esta lejanía. Ella, a pesar de que tener todos
recursos para poder de repente conectar con, ¿no?, con el hecho de ser mujer, con el tener el discurso, con una serie de aspectos, realmente no ha llegado a conectar. La popularidad, a pesar de todas las acciones que ha hecho en todos estos meses, la popularidad no se ha movido, o sea, la aguja está de acuerdo. plana. Ahora, hay un último criterio, y es el último que le voy a preguntar, respecto a la vida en el campo y la vida en las ciudades. Entre tanto, sabemos, no sé si es la cifra que usted maneja también, que 80% de los peruanos viven en ciudades. El mundo rural se ha ido limitando hasta llegar a 20% más o menos. Y hay diferencias entre el mundo rural y el mundo urbano en su percepción y en sus prácticas. Una de las grandes novedades que aporta el informe sobre la pobreza del INEI es que la pobreza ha subido quizás en las ciudades, esta vez, más que en el mundo rural. Así es, porque el mundo rural tiene una economía de supervivencia, es decir, ¿no? O sea, hoy día quiero comer, mato a mi pollo y llevo el plato a la mesa, ¿no? Entonces eso hace que tenga una economía y una vida distinta. Todavía funciona el intercambio en algunas comunidades, todavía se apoyan unos a otros, entonces todavía están como alejados de los fenómenos que nosotros vemos en la ciudad, pero no quiere decir que estén ajenos. Y se ve incluso, la misma encuesta no solo es urbana, sino también es rural. Y ya también, digamos, hoy día la población en zonas rurales no está ajena a lo que está pasando en el país. No, hay ahora una comunicación mucho mayor, aunque también los datos muestran que parte de los mecanismos de ahorro ante de precios es reducir el uso de comunicación digital, ¿no?, y de acceso a fuentes digitales, el streaming en particular. En particular, sí. Aunque, o sea, hoy día lo que reduces es el streaming, sí, pero hay un montón de redes sociales que las tienes gratuitas. Entonces, aunque no o sea, no puedas ver YouTube una película, pero sí vas a poder entrar a Instagram o TikTok e informarte, que son hoy día, y ahí me permito hacer mención de un estudio que acabamos de presentar en México, en 8 países de Latinoamérica, donde hemos encontrado cómo el tema de la desinformación afecta cada vez más las democracias. De la desinformación, ¿porque no hay información o porque hay información falsa? La desinformación es información falsa, ¿no? Expresamente falsa. Y hoy día más de la mitad de los peruanos dicen recibir noticias falsas todas las semanas. Y muy pocos de ellos se toman el trabajo de verificar la fuente. Entonces, claro, ese es el gran problema en Estados Unidos, del acceso. Hemos visto en Estados Unidos que un gran media ha reconocido haber instruido a un personal periodístico de mentir sobre el fraude electoral y otros temas. Urpi Torrado, muchas gracias por venir a comentarnos y a interpretar esta encuesta, este estudio de opinión pública, básicamente sobre aspectos económicos en la percepción de Dina Boluarte y su gobierno. Muchas gracias y muy buenas noches. Urpi Torrado, la presidenta ejecutiva de Datum, empresa de encuestas internacional que tiene su filial peruana.